Y me llena de gozo cada vez que hay alguien más predicando aquí, And it fills me with joy every time there's somebody else preaching here. porque me enseña lo que Dios hace en cada uno cuando le decimos que sí a Él. Because it shows me what God does in every one of us when we say yes to the Lord. Porque Él hace cosas que ni nos imaginamos. Because He does things that we cannot imagine. Y hoy poder tener a un hermano predicando, And to be able to have a brother preaching today, es una bendición poder ver, y me gozo poder ver a alguien más predicando en este it is a blessing, and I rejoice being able to see somebody else preaching. porque creo que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Because I believe that God has a calling for each and every one of us. Y somos testimonio de lo que Dios puede hacer con simples como yo, And it is a testimony of what God can do with simple people like me cuando le decimos que sí. when we say yes. Él es capaz de transformarlo todo He is able to transform us y hacer cosas que ni nos imaginamos. and to be able to do things that we cannot imagine. Así que en esta tarde So this afternoon, va a estar compartiendo con nosotros la palabra nuestro hermano Diego, Brother Diego is going to be sharing the word with us. que también es un testimonio de lo que Dios hace. That it is also a testimony of what the Lord does. Así que te damos la bienvenida, Diego, So we welcome you, Diego. y adelante. Gloria a Dios. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Gloria a Dios. Pues qué privilegio poder estar delante de un pueblo tan precioso. It is a privilege to be able to be among such a beautiful congregation. Agradecemos a la iglesia, a los pastores que nos han abrazado. We thank our pastors and the church who have embraced us. Nosotros somos parte de Avalon We are part of Avalon, y es un privilegio ser parte de Avalon. and it is a privilege to be part of Avalon. Somos del Señor, pero es un privilegio estar ser parte de Avalon. We belong to the Lord, but it is a privilege to be part of Avalon. ¿Cuántos están orgullosos de ser parte de Avalon? How many are proud to be part of Avalon? Amén. Porque Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Because the Lord is going to do great things in this place. Gloria a Dios. Bueno, yo tengo la responsabilidad del día de hoy de compartir una palabra. I have the responsibility today to share a word. El pastor me dijo hace tiempo que tenía que, me dio la palabra específica The pastor told me a while ago and gave me specific scripture, y creo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. and I believe that the Lord will speak to us this afternoon. El texto que quiero compartir y voy a compartir en esta tarde The text that I want to share with you this afternoon se encuentra en el Evangelio de Mateo, is found in the Gospel of Matthew, capítulo 7, chapter 7, versos 13 y 14. verse 13 and 14. Quisiera que nos pusiéramos de pie para leerlos, I would like us to stand to be able to read, para comenzar este día. to be able to start. Cuando tengan puede decir amén. When you have it, you may say amen. Ok, dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Pueden tomar su lugar. You may be seated. El tema que le puse a este mensaje se llama decisiones. The title that I placed for this sermon is called Decisions. Y este mensaje nos va a ayudar a nosotros a decidir cuál es la puerta correcta. And this message is going to help us decide which door is the correct one. Hace algunas semanas el pastor estaba compartiendo de cuando en nuestro tiempo íbamos a rentar películas a un lugar llamado Blockbuster. The pastor a couple of weeks ago was sharing about when in our time we would go to Blockbuster to rent movies. El pastor y yo somos muy jóvenes, casi nos llevamos por 1 o 2 años nada más. Pastor and I are very young. We only have a year or two of difference. So yo también tenía que ir a rentar películas los fines de semana. So I also had to go and rent movies on the weekends. Me encantaba ir a ese lugar I would love going to this place porque yo podía rentar hasta 4 o 5 películas el fin de semana. because I was able to rent 4 or 5 movies that weekend. Sí, hermano, yo podía ver 5 películas el fin de semana. Yes, I was able to watch 5 movies on a weekend. Iba los viernes en la noche I would go Friday nights. y rentaba por 2 días y los entregaba el lunes en la mañana. I would rent it for 2 nights and I would turn them back in on Monday morning.
En ese tiempo sí podía ver 5 películas en un fin de semana. On those days, yes, I was able to watch 5 movies on a weekend. Ahora ya no puedo ver una, las películas me ven a mí, Now the movies watch me porque uno está envejeciendo. because we're getting older. Y había una película, a mí me gusta la película de acción y ciencia ficción. I like sci-fi and action movies. Hay una película en específico que me gustaba mucho, There's a very specific movie that I like so much que los que son de mi edad me van a lo mejor mejor la vieron. that those who are my age might have seen it. Y si usted la vio, levante la mano para que no me sienta muy solo. And if you've seen it, just raise your hand so I don't feel so alone. Se llamaba The Matrix. The Matrix. ¿Alguien la vio? Oh, sí. Ya ven, ya nos vamos entendiendo. Los jóvenes Yes, no we're entienden, understanding each other. pero les voy a dar un poquito de contexto. But I'll give you a little bit of context. En esta película dice que Matrix era una máquina que nos tenía apresados a la humanidad. The movie says that the Matrix was this machine that was keeping us captive to this world. Que nosotros alimentamos esa máquina con nuestra energía. That we would feed the machine with our energy, Y lo que vivíamos o lo que estemos viviendo solamente era una ilusión. and what we were living was just an illusion. Y entonces en esa película había 2 personajes. And in that movie, there were these characters. Uno se llamaba Neo, One of them was called Neo. que era el principal, It was the main character. y otro era Morfeo. And the other one was Morpheus. Y entonces en esa escena pero tan épica, And in this epic scene, al principio de la película, at the beginning of the movie, donde Morfeo le dice, sabes, lo que estás viviendo es una mentira. where Morpheus tells him, you know what you're living is a lie. Y solamente cuando ya no le sirvas a esa máquina, la máquina te va a desechar y te va a destruir. And as soon as you say it, the machine will destroy you. Pero hay una opción. But there's an option. Tengo 2 pastillas aquí en mi mano. I have 2 pills here on my hand. Una es azul One is blue y la otra roja. and the other one is red. Si decides tomar la pastilla azul, If you decide to take the blue pill, tú te irás, te dormirás. Tú irás y dormirás. Dormir. you will go to sleep, okay, Y despertarás y no pasará nada. and you will wake up as if nothing happened. Tu vida va a seguir igual Your life will continue to be the same, y no vas a recordarte nada de lo que hemos hablado. and you will not remember anything that we spoke of. Pero si decides tomar la píldora roja, But if you decide to take the red pill, entenderás y verás lo que es la Matrix. you will understand and see what the Matrix is. Solo antes de que decidas, So before you decide, solo quiero decirte que yo solamente te quiero decir la verdad. I just want to tell you that I just want to tell you the truth. Si usted quiere ver la película, yo no se la voy a contar, usted véala. If you're interested in the movie, I'm not going to tell you about it. You go watch it. Decisiones. Decisions. Decisiones, elegir, tomar con determinación una resolución ante una situación dudosa. Decision is to make a determination for a resolution through a very doubtful situation. Ahora, cada día nosotros tomamos decisiones. We make decisions every day. Para nosotros importantes For us, they're important, y para otras personas no tanto. and for other people, not so much. Le pongo un ejemplo. For example, Yo tengo 3 hijas y mi esposa, que son 4 mujeres. I have 3 daughters with my wife, 4 women. Para ellas es muy importante vestirse correctamente cada día. For them, it's very important to dress appropriately every day. Luego vienen y me dicen, papá, ¿me combina esto? And they come to me and they say, Dad, does this match? Y si ellas no se convencen, se van al espejo y no se miran bien, And if they're not convinced, they go in the mirror, they don't think they look good, van y se cambian. they go and change. Yo no sé cómo lo hacen. I don't know how they do this. Para mí no es importante, For me, it's not important. pero para ellas es importante But for them, it is important que todo combine. that everything matches. Y como para mí no importa, yo soy como tipo outfit de caja fuerte. And because it's not important to me, I'm kind of like a Safe box. safe box. Okay, let's Que go. nada combina. Nothing matches. Si usted ve que más o menos combino es gracias a mis hijas. If you think that I matched, you can thank my daughters. Pero vemos que hay decisiones que son cotidianas We see that there are daily decisions que a veces nos importan a unos y a otros no. that it might be important for some, but not to others. Ahora hay decisiones un poco más importantes. Now, there are decisions that are a little bit more important. Por ejemplo, los jóvenes que están aquí,
For example, the youth that are here, cuando acaban la high school, ¿qué colegio van a tomar? when they finish high school, what college are they going to go to? Eso ha sido la discusión las últimas semanas en mi casa, That has been the discussion in my home for the last couple of weeks, porque una de mis hijas está escogiendo un colegio because one of my daughters is choosing a college. y ha sido difícil tomar esa decisión. And it has been difficult to make that decision, Porque esa decisión va a afectar no solamente tu futuro inmediato, sino tu futuro más adelante. because this will not only affect your immediate future, but your long-term future as well. Son decisiones que determinarán el hoy y el futuro próximo. They are the decisions that would determine your today and your future as well. Ahora, ese tipo de decisiones cotidianas y a futuro afectarán nuestro futuro y nuestro tiempo. Now, these decisions will affect our time and our future. Pero hoy quiero hablarles de una decisión que no solamente afectará tu futuro del día de mañana y tu futuro a largo plazo, sino tu futuro eterno. And I would like to talk to you today not about a decision that would not just affect your today or your future, but also your eternal future. Decisión de cuál puerta debes escoger. The decision of which door you should choose. Ahora, entrando un poquito en el contexto de que estamos leyendo de Mateo, Now let's get into the context of what we're reading here in Matthew. las semanas pasadas hemos venido hablando del Sermón del Monte. Through the past weeks, we've been talking about the Sermon on the Mount. Ahora, tenemos que entender la mentalidad de Mateo. Now we have to understand Matthew's mentality on this. Mateo es un estadista. Matthew is an accountant. Él era un tax collector, los impuestos. He was a tax collector, Está haciendo su trabajo. recaudador de impuestos. Y entonces él era un estadista, tenía todo bien regulado. He had everything very regulated. Entonces en su evangelio, Now in his gospel, que está dirigido a los judíos, that is directed to the Jews, su propósito es presentar a Jesús como el Mesías, el rey esperado. his purpose is to present Jesus as the Messiah, the king that they were waiting for. Y entonces en Mateo 5, Now in Matthew 5, cuando comienza el Sermón del Monte, when he starts on the Sermon on the Mount, presenta a Jesús como el rey he presents Jesus as the king, que va a dar o inaugurar su discurso. that he's going to start in his sermon. Algo así como cuando un presidente es electo y va a dar su primer discurso a la nación. Kind of like when a president is about to give his first speech to the nation. Jesús sube al monte Jesus goes to the mountain, y entonces dice que está la to the multitud hill, ahí and he sees the multitude, y comienza a dar el sermón del monte and he starts to speak, para ver cómo deberíamos de vivir, to tell them how we should live, cómo deberíamos de actuar how we should act, si queremos ser ciudadanos de ese reino. if we want to be citizens of that kingdom. Por eso por eso en Mateo 5 del 1 al 12 This is why in Matthew chapter 5, verse 1 through 12, nos habla de cómo tenemos que tener ese carácter de reino, he talks about having this character that belongs to the kingdom, que tenemos que ser mansos, that we have to be meek, que tenemos que ser misericordiosos, that we have to be merciful, que tenemos que ser limpios de corazón, that we have to be clean in our hearts, las bienaventuranzas. the Beatitudes. Pero no solo nos habla del carácter del ciudadano del reino, But he doesn't only speak of the character of a citizen of the kingdom, sino de la motivación correcta de que hacemos las cosas. but of the correct motivation of why we do things. Por eso en Mateo 6 dice, cuando tú ayunes, This is why Matthew 6 says, when you fast, no seas como, do not be like, cuando tú ores, when you pray, no seas como los hipócritas. do not be like the hypocrites. Cuando tú diezmes, no seas como los hipócritas. When you tithe, do not be like the hypocrites. Porque no solo está hablando de las cosas que hagas, sino de la motivación por lo que estás haciendo. Because it's not only talking about the things that you do, but the motivation behind them. Carácter, motivación. Character and motivation. Y saben, nosotros hacemos las buenas obras You know that we do our good works porque fuimos salvos. because we're saved. No somos salvos por hacer buenas obras. We are not saved to do good works. Hacemos obras buenas porque ya somos salvos. We do good works because we are saved. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Why are we doing things? ¿A cuántos de aquí les pasa lo que me pasa a mí, que manejamos y se nos olvida poner el cinturón de seguridad? How many of us here do what happens to me a lot, that we're driving and we forget to put our seatbelt on? Y luego a veces me acuerdo cuando veo un policía. And I remember when I see a cop Y entonces veo al policía y le hago, oh. and I see the police car and I go like,
Pero por qué nos ponemos el cinturón de seguridad? ¿Porque tenemos que ponernos o porque nos ve la policía? But why do we put our seatbelt on? Because we need to or because we saw the police? Que muchas veces hacemos las cosas solamente porque nos están viendo, And many times we do things just because we're being seen, pero no porque amamos a Dios. but not because we love God. De eso está hablando Mateo 6. That is what Matthew 6 is talking about. Ahora, aquí en el capítulo 7 Now here on chapter 7, es un llamado a la acción it is a call to action. y Jesús está comenzando a cerrar su discurso. And he is starting to close in his sermon. Nos exhorta a poner en práctica su palabra, He warns us to put his word into practice, nos llama a tomar una decisión. and he calls us to make a decision. Nos dice que debemos de decidir entre dos puertas. He tells us to decide between two doors. ¿Cuáles son esas dos puertas? Which doors? Hoy a través de su palabra Through his word, vamos a ver las características de esas puertas, we're going to see the traits of these doors, el contraste de esas puertas, the differences, y yo espero que el día de hoy cuando salgamos de aquí and I hope that today when we leave this place, hayamos tomado una decisión. we have made a decision. Amén. Amen? ¿Está listo? Are you ready? Ok, quiero hablar con el primer punto. Primer punto, The first key point, con límites o sin límites. with limits or limitless. Lo primero que vemos es el contraste de estas dos puertas, The first difference that we see between these two doors es que una es muy estrecha, is that one is very narrow. o sea, muy limitada, Oh, very okay. One is very small, very limited, mientras la otra es ancha y no tiene límites. while the other one is broader and has no limits. O sea, una es muy estrecha, One is very narrow. que no te puedes ir ni a la derecha ni a la izquierda. You cannot go left or right. Tiene límites. You have limits. Y la otra no tiene límites, puede ser donde tú quieras. And the other one is limitless. You can go wherever you want. Ahora, yo cuando era joven cuidaba animales, When I was younger, I used to take care of animals. cuando iba con mi abuelo. When I was with my grandfather, Y mi abuelo tenía animalitos y a esos animalitos les cercaba, le ponía límites. and my grandfather had animals, and he had a fence around them. Y el límite era para que el animal no cruzara hacia el otro terreno, And the fence was for that animal not to go to the other fields. pero los animalitos siempre veían el pasto del otro lado más verde. But the animals would always see the pasture on the other side, and they saw it greener. Y primero sacaban una cabeza And at first, they would just take their head, y ya luego sacaban todo el cuerpo. and then they would just pass all through. Pero mi abuelo ponía los límites por una razón. But my grandfather placed the limits for a reason. Había animales salvajes There were wild animals. que si los animales estaban fuera de esos límites, That if the animals were outside of those limits, podían correr el peligro de ser asesinados por esos animales salvajes. they would run the risk of being devoured by the wild animals. Muchos de aquí nos parecemos a esos animalitos. Many of us seem like we're those little animals. Siempre vemos el pasto más verde del otro lado. Del We otro always fence. see the greener pasture on the other side. Pero ¿por qué Dios pone límites? But why does God place limits? ¿Porque es un Dios caprichoso? Because He is a capricious God? No, mi hermano, Dios pone límites para protegernos He places limits to protect us de nosotros mismos, of ourselves, del pecado, of sin, porque Él nos ama. because He loves us. ¿Cuántos de aquí saben que yo estoy trabajando con jóvenes? How many here know that I am working with the youth? ¿Sabe que los jóvenes les vienen con cada pregunta? Do you know that the youth, they come to me with so many different questions? Un joven una vez vino y me dijo, A young person once asked me, hermano Diego, Brother Diego, ¿hasta dónde es donde yo puedo llegar con mi novia? how far can I go with my girlfriend? ¿Qué es lo que puedo tocar y no tocar? What can I touch? What can I not touch? Ay, de verdad me hacen pensar. And they make me think. Yo y solo les digo, mira, lo que tú puedes ver, puedes tocar. And I said, well, what you can see, you can touch. La cara, las manos, The face, the hands. pero lo que no ves no puedes tocar. If you don't see it, don't touch it. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo hasta dónde puedo llegar sin pecar. Because we're always trying to see where we can reach in sin. Otro me preguntó, hermano, ¿puedo tomar una copa, una cerveza? Another one asked me, can I drink beer?
Porque como quiera, el pecado es emborracharse, Because the sin is to get drunk, pero no tomarse una. but not to drink one. Mire, yo no estoy aquí para decirles si es bueno o es malo tomarse una. Hey, I'm not here to tell you if drinking one is good or bad. El problema es que siempre queremos llegar hasta donde es el límite donde ya no estoy pecando. The problem is that we always want to touch that limit of where we're not sinning. ¿Cuál es el límite, Señor? What is the limit, Lord? Y sabes, eso no es una vida en Cristo. And that is not a life in Christ. Hay muchos jóvenes que solo una copa fue suficiente para perderse en el alcohol. There are many young people that just one drink was enough to get lost in alcoholism. Hay muchos jóvenes que solo un cigarro fue el comienzo de una adicción. Just one cigar was the beginning of addiction. Entonces Dios pone límites para cuidarnos. So God places limits to take care of us, Ahora, no solo voy a hablar de los jóvenes, not just of the youth, ¿no? También de los no tan jóvenes como nosotros. but also of the not so young like us. Hace unas semanas el pastor hablaba de la lámpara del cuerpo. Hace unas semanas el pastor hablaba A couple of weeks ago, the pastor was talking de la lámpara del cuerpo about the light of our bodies. y decía que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. And it was saying that the lamp in our bodies is our eyes. Y dependiendo de lo que vean nuestros ojos, así va a estar nuestra vida. And depending on what our eyes see is what's going to guide our lives. La pregunta es, The question is, ¿tenemos límites de lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos? are we placing limits on what we're seeing with our eyes? Porque ¿de dónde viene el pecado? ¿De dónde viene todos los pecados? El adulterio y la fornicación de los ojos. Because where the sin come from, the sin of adultery and fornication, through the eyes. Porque no estamos prestando atención en qué es lo que estamos consumiendo. Because we're not paying attention of what we're consuming. Mateo 5, 27, 28 Matthew 5, 27 and 28 habla precisamente de eso. speaks precisely about Mira this. lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. O sea que no necesitas llegar al acto, But that means that you don't need to act on it. pero si no estás limitando lo que estás viendo, But if you're not limiting what you're seeing, y si tú deseas a una mujer que no es tu esposa, and if you're desiring a woman that is not your wife, ya adulteraste en tu you have corazón. already committed adultery in your heart. Ahora, ¿es fácil obedecer los límites? Now, is it easy to obey the limits? No, No. pero el Espíritu Santo está con nosotros. But the Holy Spirit is with us. Mientras la puerta ancha es fácil, As the broader door is easier, sin compromisos, sin límites, without commitments, without limits, pero nos trae sufrimiento y esclavitud de pecado. but it brings us suffering and slavery of sin. Pero la puerta estrecha que Dios, con límites de Dios, But the narrow door that comes with God's limits nos protege para vivir una vida sana, protects us to live a healthy life sin esclavitud de pecado. without slavery of sin. Entonces, los límites que Dios pone son buenos, Now, the limits that God is placing are good then. no porque quiere solamente hacernos la vida más difícil, Not because it wants to make our lives more difficult, sino porque quiere que vivamos plenamente en Él. but He wants us to live fully Amen. in Him. Amen? El problema es que muchas veces queremos negociar con Dios. The problem is that we want to negotiate with God many times. Una de mis hijas me dijo apenas, no voy a decir su nombre, Somebody asked me, I'm not going to say their name. me dijo, papá, ¿me puedo casar con una persona que no es cristiana, no es de mi fe? She said, Dad, can I marry somebody who does not share my faith? Y yo tengo una palabra que les digo, eso no es negociable. And I said, that is non-negotiable. El apóstol Pablo dice, no te unas en yugo desigual. The word, Paul says in the word, do not mix with unequal yoke. Ahora, Dios tuvo misericordia a nosotros, Now, God was merciful with us. que nos rescató del mundo. Yo sé un poco de la palabra, mi esposa no, y nos rescató y nos transformó. He rescued us from the world. My wife and I, he took us out from the world. Si supieran las cosas que tuvimos que pasar. If you knew the things that we had to go through. Pero Dios, que es tan bueno, But God is so good. te dice, no hagas eso, He's telling you, don't do that. porque quiero que conozcas una persona que me ama, porque si te ama a ti, te ama a mí, te va a amar a ti. I want you to meet somebody who loves me, because if he loves me, then he loves you. Así que jóvenes que están aquí, So those who are here, eso no es negociable. that is not negotiable. Y nosotros padres oremos para que Dios le provea, And us as parents are here for God to provide,
que le provea un hombre o una mujer de Dios, For God to provide a man or a woman of God que lo va a impulsar a lograr los propósitos que tiene en él. that will move them to fulfill God's purpose. Dejemos de estar negociando con Dios hasta dónde puedo llegar. Let's stop negotiating with God to see how far we can go. Recuerde lo que le pasó a Lot. Remember what happened to Lot. Lot dice que escogió hacia el valle, hacia Sodoma. It says that Lot chose closer to Sodom. Y dice que cada vez se acercaba más hacia la ciudad de Sodoma, And it says that every time he would approach Sodom a little bit more, que terminó viviendo en Sodoma. and he ended up living there. Y usted sabe la historia que pasó con Sodoma. And you already know the story that happened at that place. Si se hubiera quedado con Abraham, If he would have stayed with Abraham, la cosa hubiera sido diferente. things would have been different. Entonces, hoy nos tenemos que rendir a Él y dejar de negociar con las cosas que no son negociables. We need to surrender to him today and stop negotiating the non-negotiables. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Segundo punto, Second point, espacioso o angosto. spacious or narrow. Mientras la puerta ancha, el camino espacioso es cómoda, Just as the broader door has a lot of space La and puerta es- comfortable, la puerta estrecha es angosta, es incómoda. the narrow door is uncomfortable. ¿A quién le gusta estar en un espacio pequeño? Who likes to be in closed spaces? A unos hasta nos da claustrofobia. Sometimes we even get claustrophobic. Estar en un lugar cerrado produce inquietud, To be in a estrés. closed space makes us stressful. Sí, hermano, la puerta angosta es incómoda. Yes, the narrow door is uncomfortable. Es difícil, It is difficult hasta el grado de muchas veces sentirnos ofendidos. to the point of sometimes feeling offended. Sí, mi hermano, a veces servir a Dios puede ser ofensivo para nosotros. Yes, sometimes following God can be offensive to us. Da por un ejemplo. Let me give you an example. Cuando alguien te ha traicionado, When someone has betrayed you, alguien que tenía tu confianza, someone that had your trust, alguien que tú lo veías como un hermano, someone that you would see as a brother, y viene y te traiciona, and they come and they betray you. te da una puñalada en la espalda. They stab you in the back. Y luego Dios te dice en su palabra, And then God says in His Word, tienes que amarlo y perdonarlo. you have to love them and forgive them. ¿Qué? What? ¿No te das cuenta, Dios, de lo que me hizo? Did you not realize what He did? ¿No te das cuenta de cómo habló mal de mí, de todo lo que dijo de mí? Did you not hear everything He said about me? Me estás ofendiendo, Señor. You're offending me, God. Ve lo que me hizo, no lo voy a perdonar. Look at what He did. I'm not going to forgive them. Pero Dios dice, tienes que perdonarlo, But God says, you have to forgive them, aunque me ofenda. even if you're offended. Amén. Amen. Dice Mateo 5:41. Matthew 5:41 says, Dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Es una frase que decimos como cristianos todo tiempo. It is a phrase that we use a lot as Christians. Pero ¿qué significa verdaderamente? But what does it truly mean? Sucede que cuando Jesús está diciendo esta palabra, When Jesus is speaking this word, el pueblo judío está gobernado por el pueblo romano. the Jewish people were being governed by the Romans. Y como ciudadanos romanos, los romanos tenían el derecho, And as Roman citizens, the Romans had the right tenían el derecho de cuando veían a un ciudadano judío, that when they saw a Jewish citizen, decirle, hey, ven acá, necesito que lleves mis cosas por una milla. they would say, come here, I'm going to need you to take my load for a mile. Era una ley que tenía que cumplirse. It was a law that needed to be Mi fulfilled. pueblo conquistó a tu pueblo, My people conquered your people. entonces por ley ven acá y lleva mis cosas una milla. Now, by the law, you come here, take my things, and carry them for a mile. ¿Qué creen que pensaban los judíos cuando tenían que hacer eso? What do you think the Jewish people were thinking when they had to do this? Y luego alguien que se dice el Mesías dice, no, si te hace llevar una milla, llévala 2. And now someone who calls himself the Messiah is telling them, if they tell you to go 1 mile, go 2. Me estás ofendiendo. You're offending me. Pero ¿qué es caminar la milla extra? But what does it mean to go the extra mile? ¿Sabe? La primera milla la tienes que cargar porque tienes que cargarla. You know, the first mile, you have to carry it because you have to. Pero cuando comienzas a cargar la segunda milla, But when you start on your second mile, ya tú lo haces
You're no doing it lo que deberías de hacer. not because you have to. Lo haces porque ya tu corazón lo comienzas a hacer de corazón. You're doing it from the heart. Y mientras tú lo haces, And as you're doing so, ese rencor that y- resentment y todo lo que te han lastimado and everything that has harmed you comienza a sanar. starts to heal. Lo decimos por experiencia. We say it by experience. Personas que nos han dañado. People who have harmed Y la us. palabra me dice, ora por ellos. That the word says, pray for them. Yo no quiero orar por ellos. I don't want to pray for them. No siento orar por ellos. I don't feel like praying for them. Y me resisto unos cuantos días. And I resist for a couple days. Y digo, yo ya lo perdoné y simplemente no quiero verlo. And I say to myself, well, I already forgave them, but I don't want to see them. Pero cuando comienzo a caminar y orar por él, But when I start to walk and pray for them, comienzo como Dios comienza a sanar mi corazón. I see how God starts to heal my heart. Y la próxima vez que lo veo, And the next time I see them, ya no hay nada en mi corazón. there's nothing in my heart. Ahora es fácil, Now it's easier. no es fácil. Oh, wait. Is it easier? No, it's not. Aquí hay muchos que necesitamos caminar la milla extra. There's a lot of us here that need to walk the extra mile. Nos han ofendido, They have offended us. tal vez aún hay dolor, Maybe there's pain. hay rencor, falta de perdón. Maybe there's lack of forgiveness. There's resentment. Y hay muchos que tienen esa ofensa que los hace vivir esa ofensa. And many are living in this offense, Que viven por esa ofensa. that they live for it. Pero hoy el Señor te dice, But the Lord is telling you today, camina la milla extra. walk the extra mile. Amén. Amen. ¿Qué nos ofende también? What else offends us? Que Dios es bueno con personas que creemos que no deberían de ser bueno, Dios. That God is good with people that we don't think He should be good to. Mateo 5 también nos dice que Dios hace salir el sol a buenos y malos. Matthew 5 also says that He makes the sun come out to the good and the bad. Y hay veces que nosotros creemos que Dios no debe ser bueno con esas personas. And many times we don't think that God should be good to those people. Y hay una parábola que ilustra bien lo que te estoy diciendo. And there is a parable that makes an illustration about this. Habla del dueño del viñedo que está en el Evangelio, en Mateo, pero en el versículo 20. It's found in Matthew chapter 20. Dice que había un dueño que tenía un viñedo It says that there was a landowner who had a vineyard, y dice que necesitaba trabajadores. and he said that he needed workers. Y dice que fue muy temprano a buscar unos trabajadores It says he went very early to y seek les those dijo, vengan a workers. trabajar a mi viñedo, And he said, come and work in my vineyard. les pagaré un denario al final del día. I will pay you one denarii. Ya, Okay. Y fueron a trabajar. And they went to work. Y dice que después el señor del viñedo fue como a las 9 de la mañana And it says that around 9 o'clock in the morning, the landowner went out, y vio a otros que no estaban haciendo nada. and he saw others who weren't doing anything. Les dijo, vengan a trabajar a mi viñedo porque necesito más ayuda And he said, come and work in my vineyard because I need more help, y les pagaré lo justo. and I will pay you what's just. Y luego a mediodía encontró a otros que no estaban haciendo nada And then around noon, he saw others who weren't doing anything. y le dijo, dejen de estar de ociosos y vayan a mi viñedo He said, don't be lazy, come to my vineyard, y les pagaré lo justo. and I will pay you what's just. Y luego una hora antes de que terminara el día laboral, And then an hour before the end of the day, encontró a otros he found others. y les dijo, vaya, ¿por qué están sin trabajar? And he said, why are you not Y working? ellos dijeron, es que no hay nadie nos ha contratado. And he said, well, nobody has called us. Dijo, vengan a mi viñedo y yo les voy a pagar al final del He día. said, come to my vineyard, I will pay you at the end of the day. Y fueron. And they went. Y llegó la hora del pago. Y llegó la hora del pago. And the time to get paid Y came. comenzó a pagarles a los que llegaron al último. And he started to pay those who got there Los last, que trabajaron solo una hora. those who only worked an hour. Y entonces les dio un denario. And he gave them one denarii. Y se fueron muy contentos. And they went happy. Y después de los que entraron a las 3 de la tarde. And those who were there around 3 o'clock in the afternoon, Y les dio un denario. and he paid them the same, Y se fueron muy contentos. and they left happy. Cuando vieron esto, los que habían entrado a las 6 de la mañana, The ones who got there at 6 o'clock in the morning, when they saw this, dijeron, aquí salgo toda mi quincena. I'm saying that my whole salary is here. Todo mi cheque sale aquí de la semana. All my payment of the week is here. Ya estaban frotándose las manos. They were already getting ready to get paid. Pero cuando llegan delante del señor del viñedo, But when they come to the landowner, les da un denario. he gives them the same. ¿Sabe qué dicen? Do you know what they say? Eres injusto. You are unjust. ¿Soy injusto? ¿Qué daño te estoy haciendo?
Am I unjust? What harm am I doing to you? ¿No acordamos que yo te pagaría un denario por tu trabajo? Did we not agree that I was just going to pay you one denarius for your day of work? Entonces, ¿por qué soy injusto? So why am I being unjust? Porque le estás dando lo mismo a aquel que trabajó solo una hora. Because you're paying the same to those who only worked an hour. Y eso te molesta, decía el señor del viñedo. And the landowner said, does that bother you? Hay unas versiones que dicen, ¿acaso te ofende que soy bueno? Another version says, did I offend because I am good? Hay muchos que somos así. Many of us are like this. Hay veces que nos ofende que a personas que no debería de irles bien les va mejor que a nosotros. Sometimes we get offended because people who should not be going through good times are going through them. Y hasta pensamos que Dios es injusto. And many times we think God is unjust. ¿A quién le ha pasado eso? Has somebody gone through this? No, son muy espirituales ustedes. You're not very spiritual. No, a mí sí me ha pasado mucho tiempo. It has happened to me a lot. De hecho, apenas tuve una conversación con alguien y hablamos de eso. In fact, I was having a conversation with somebody and I was talking about this. Sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Above all else, at this time, Que estamos buscando un estatus para estar tranquilos en este país. where we're looking for status to be able to be calm in this country. Y hacemos las cosas bien, And we do things the right way. servimos a Dios, We serve God. tratamos de hacerlo mejor con nuestras familias. We try to do what's best for our No families. nos metemos en problemas. We do not get into trouble. Tratamos de hacer todo por lo correcto. We try to do things the right way. Hay personas que se inventan un caso And there are people who just make up a case que de violencia que nunca existió. that never existed. Y cuando los veo me dicen, acabo de regresar de México, ya me dieron mi residencia. And they go like, oh, look at me, how good I'm living. I just got my residency. Y yo le digo, Señor, And I say, Lord, yo te sirvo. I serve you. Llevo 18, 19 años sirviéndote. I've served you for 18, 19 years. Y Él ni siquiera quiere aceptarte y ya tiene lo que yo te he tanto pedido. That person doesn't even want to accept you, and he already has what I have asked for so much. Como que ofende, ¿no? That offends us, doesn't it? Pero no, Dios es bueno. But God is good. Y en su tiempo, Él nos dará lo que nosotros necesitamos. And in his time, he will give us what we Mas need. buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. But seek first the kingdom of heaven, and everything else will be given to you. Yes. Hallelujah. Aleluya. Yes. ¿Qué decía el salmista Asaf en el Salmo 73? The psalmist Asaph would say and says on Psalm 73, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. but as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Asaf nos está ilustrando a nosotros, That psalmist is illustrating us porque Asaf decía, ¿de qué sirve ser obediente? because he's saying, is there any use of being obedient? ¿De qué sirve haber tomado la puerta estrecha? What is use is there to choose the narrow door? Si los que andan por la puerta ancha If those who are walking through the broad door son bendecidos, Are mucho blessed. más que yo. even more than I am. Así nos pasa muchas veces. Many times that happens to us. Pero me impacta lo que dice el verso 17 del Salmo 73. But it impacts me, what it says on verse 17. Dice, meditaba en esto, dice Asaf. Asaph said, I was meditating on this. Y mi espíritu estaba inconforme. And my spirit was suffering. Pero dice, pero cuando entré a tu presencia, It says, till I entered your presence, comprendí el final de los injustos. I understood the final destiny. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. They don't have what we have. Podemos entrar a su We presencia. can go into his Lo presence. tenemos a Él y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. We have him, and if we have him, Amén. we have everything. Amen. Gloria al Señor, Yes. hermanos. Tenemos acceso a su presencia y eso, mi hermano, We eso have es access to his presence, eso es lo mejor que podemos tener en esta vida. and that is the best thing that we could have. Tercer punto, Third point, aceptación o rechazo. acceptance or rejection. La puerta ancha The broad door es por donde muchos entran,
is where many go in. Representan aceptación It represents acceptance en la sociedad, in society, aceptación en el mundo. in the world, Que puedes hacer lo que se te da la gana, that you can do whatever you want. que es tu decisión, es tu cuerpo. It is your body, your decision, your decision. Por eso es muy popular. That is why it's very popular. Y Mateo dice que mucha gente va por ahí, And Matthew says that a lot of people will walk through there, pero su camino es camino de muerte. but the end is an end of death. Pero la puerta estrecha produce rechazo, But the narrow door brings rejection. produce persecución. It brings persecution. Jesús mismo lo dijo, que por causa de su nombre seremos aborrecidos, Jesus said of himself that because of his name, many will be persecuted, rechazados de este mundo, rejected from this world, rechazados por la sociedad, rejected by society, incluso muchas veces rechazados por la familia. and many times rejected by your own family. ¿A cuántos de ustedes que cuando aceptaron al Señor, aquellos amigos, aquellos familiares que How many of you, by accepting the Lord, many of your family members or your friends, les dejaron de hablar? they stopped talking to you? ¿Es cierto, va? ¿Por qué? Why? Porque usted ya no camina el mismo camino de ellos. Because you're not walking the same path. Yo cuando acepté al Señor hace 19 años, When I accepted the Lord 19 years ago, apenas compartía con mi esposa y hablaba de esto. I was sharing this with my wife and we were talking about this. Un familiar se me acercó A family member approached me y me dijo, and told me, a ver hasta cuándo se te acaba esa emoción. let's see how long your anointing lasts. A ver hasta cuándo se te acaba todo este circo que estás haciendo. Let's see where all this circus ends up in. Tu propia familia Your own family me estaba burlando de mí. was mocking me, Pero bendito sea Dios but blessed be the Lord que esa emoción, esa pasión no se ha terminado. that anointing, that passion did not end. Y ya son 19 y los años que vienen, And the years to come, vamos a seguir sirviendo al Señor. we will continue to serve the Esa Lord. pasión no se ha apagado. That passion has not been quenched. Sí, ha habido rechazo de este mundo, rechazo de la familia. Yes, there has been rejection from family and from this world. Ha habido desiertos, enfermedades, There has been deserts and sickness, desánimo, lack of motivation, puñaladas en la espalda. stabs in the back. Pero hace 19 años tomamos esa puerta estrecha. But 19 years ago, we went through that narrow Y door. déjeme decirle que ha sido la mejor decisión de mi vida. And let me tell you that it has been the best decision of my life. Porque lo que usted ve con mi esposa, yo y mis hijos, Because what you see with my wife and my children and I, la única solución que veíamos the only solution that we saw era el divorcio. was divorce. Y no ver más a mi esposa y no ver más a ella, no verme a mí tampoco más. And for my wife and I not to see each other anymore. Pero cuando decidimos tomar esa puerta estrecha, But when we went through that narrow door, no fue fácil, no ha sido fácil, it was not easy and it has not been easy. pero Dios trajo restauración. But God brought restoration. Y y veo usted a mis hijos adorando al Señor, eso llena de gozo mi corazón. And to see my children worship the Lord makes my heart very joyful. Y saber que mis generaciones servirán y adorarán a Dios, And to see the future, to know that the future generations will be eso es worshiping la the mejor Lord. decisión que he tomado. It's been the best Es para el decision Señor, that I déselo have más made. fuerte. Gloria a Dios. Vale la pena ser rechazado por el mundo, It is worth it to be rejected by the world, pero aceptado por Cristo. but accepted by Christ. Voy a ir terminando I'm going to end with this. y quiero que me acompañe a Filipenses 2, 5 al 6. And I want you to join me in the book of Philippians chapter 2 verse 5 through 11. Filipenses 2, 5 al 6. Philippians 2, 5 through 11. Voy a pedir que... Ok. Philippians chapter Dice 2 así: says the following. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, In your relationship with one another, you have the same mindset as Christ Jesus, quien siendo por la naturaleza de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Sí, mi hermano. Yes, Jesús nos dice que la puerta estrecha es difícil, Jesus says that the narrow door is difficult. es limitada, es incómoda, It is limited, it's uncomfortable, que a veces vamos a sentirnos ofendidos, that many times we would feel offended, que vamos a ser rechazados. that we will be rejected. Sí, mi hermano, la puerta estrecha no es muy popular, Yes, the narrow door is not very popular, pero lo que sí te promete but what it promises you es que si tú eliges esa puerta, is that if you choose that door, Él estará contigo en cada momento. He will be with you at every moment. Así es. Hoy el Señor te dice cuál puerta elegirás, The Lord is asking you, what door will you choose? cuál será tu decisión. What will be your decision? Tal vez le puedes decir, Señor, es que tú no me entiendes, es muy difícil para mí. You might say, well, Lord, you don't understand me. It's very difficult for Tú me. no sabes cómo me han lastimado. You don't know how much they have harmed me. Tú no sabes lo difícil que es obedecerte. You don't know how difficult it is to obey you. Pero acabamos de leer But we just Filipenses, read Philippians, donde Él mismo nos muestra el camino. where He shows us the way Himself. Nos dice que Él dice que abandonó su trono, It says that He He left His throne. se despojó de sí mismo. He did not take Himself into account. O sea, se limitó. Él un Dios He li- ilimitado, He is an unlimited God, and He limited Himself. se limitó. He limited Himself. Se hizo un hombre. He made Himself like man. También sufrió incomodidades, He also suffered. se cansó, He got tired. tuvo hambre, He was hungry. tuvo necesidades. He was in need. El Dios todopoderoso que no necesitaba nada, The Almighty God, who did not need anything, se hizo carne, He became flesh, tuvo necesidades and He was in y need, tuvo incomodidades, and He was uncomfortable, pero también sufrió rechazo. and He also suffered rejection. Aquellos que lo seguían por milagros, Those who were following Him for miracles, cuando pusieron a un hombre llamado Barrabás y Jesús, when they placed a man called Barabbas next to Jesus, aquellos que los había sanado probablemente estaban ahí. maybe those who he had healed were there too. Aquellos que tal vez comieron del pan que multiplicó, Maybe those who ate of the bread that He multiplied, hoy lo estaban rechazando, they were rejecting Him that day, diciendo, liberen a Barrabás saying, "Free Barabbas y crucifiquen a Jesús. and crucify Jesus." Sí, mi hermano, Jesús sabe de rechazos. Yes, Jesus knows of rejection. Incluso en la cruz, cuando lo estaban crucificando, se burlaban de él. Even when He was crucified, they were mocking Him. Lo golpeaban, le decían, adivina quién te golpeó si eres hijo de Dios. They were hitting Him and saying, "Why can't you tell who was the one hitting you if you're the Son of Jesus?" Y él no abrió su boca. And He did not open His mouth. Cuando lo crucificaron When He was crucified, y le decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. and they were saying to Him, "If you're the Son of God, get down from that cross." Sufrió burla. He was mocked. ¿Y sabe por qué lo pusieron en medio de dos ladrones? And do you know why they placed Him in the middle of two thieves? Para que dijeran, este era el peor de esos tres. For people to say He is the worst of all three. Y le blasfemaron su nombre. And they blasphemed against Him. Pero ¿sabe qué dijo él? But do you know what He said? Perdónelos porque no saben lo que hacen. "Lord, forgive them, for they do not know what they do." Muchos de aquí nosotros rechazamos al Señor muchas veces, Many of us here reject the Lord sometimes, pero aún así Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. but He still says, "Forgive them, for they do not know what they do." Es difícil tomar la puerta estrecha, It is difficult to choose the narrow door, pero Jesús nos mostró el camino. but Jesus showed us the way. Y hay muchos aquí en este día And there are many here today que tenemos que tomar la puerta estrecha. that need to choose that narrow door. O hay muchos que tomamos la puerta estrecha hace tiempo, And there are some of us that have chosen this door a long time ago, pero la hemos abandonado. but we have forsaken it. Y ahora hemos seguido nuestro propio camino. And we have followed our own path now. Pero hoy es el tiempo que tomes una decisión. But today is the day to make a decision.
Quisiera que se pusieran sobre sus pies. I ask you to stand. Y quiero, si el Señor les ha hablado en este día, And I want you that if the Lord spoke to you today, tal vez es en la área de la de límites que no estás obedeciendo al Señor. maybe it's that you're not obeying the Lord. Es tiempo de dejar de negociar It is time to stop y negotiating comienza a obedecer a Dios. and to start obeying the Lord. Tal vez es un área en donde sientes que te sientes ofendido porque Maybe there's an area where you feel offended. hoy decide perdonar y caminar la milla extra. Decide to forgive and walk the extra mile today. O tal vez tienes un poco temor por el rechazo del que dirá la gente. Maybe you're in fear of rejection of what people might think. Hoy el Señor te dice, yo tomé ese lugar. Today the Lord says, I have taken that place. Entra por la puerta estrecha. Come through the narrow door. Sí, Señor, gracias. Yes, Lord. Cierra sus ojos ahí en su lugar. Close your eyes there where you stand. Quiero hacer dos llamados. I would like to make 2 altar calls. Si tú aún no has aceptado, no sabías de estas puertas If you have not known about these doors until today, y hoy ya lo sabes, and you know about it tú today, eres responsable, pero tienes que tomar una decisión. en you Dios. are responsible because you need to make a decision. El segundo llamado es para aquellos que tal vez tomaron esa puerta, The second call is maybe for those who have chosen the door, pero ahora has tomado tu decisión y has tomado tu propio camino. and you have decided to go your own way. Es tiempo de enderezar las sendas. It's time to straighten the road. Y mientras cantan este canto, And as they sing the song, espero que el Espíritu Santo te hable I hope that the Holy Spirit speaks to you y que el Señor ministre tu vida. and that the Lord ministers to your life. Y si quieres pasar aquí al frente, el altar está abierto, And if you want to come forward, the altar is open. porque Él no nos rechaza. Do not reject you. Preparando el camino, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. Y placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que volverá. Y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Adoramos, Señor, es más, estoy preparando, Señor, estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez, Señor, y cada vez más disminuyendo, oh Señor, porque no importa que Él crezca, mi placer, Señor, oh, mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Y yo camino con la certeza de que Él volverá, Señor, dile. Y es Él, por Él que estoy gastando mi vida,
prestando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, y Él volverá, soberano en poder, Él volverá. Y el gobierno en él está, ven que traerá en sus manos la recompensa, él volverá. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hablado puntualmente el día de hoy, Señor. Señor, hay situaciones, Señor, que tenemos que cambiar, Señor. Sí, Señor, la puerta estrecha no es fácil, es limitada, es difícil, es angosta, Señor, pero queremos decirte, Señor, que es la mejor decisión, Señor, porque esa es la puerta, Señor, que nos va a llevar a la vida eterna, Señor. Sí, no va a ser fácil, Señor, pero tú estás con nosotros, Señor. Que cada día tú sigas creciendo más en nosotros, Señor, y que nosotros sigamos menguando, Señor. En esta tarde te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor, y agradezco por el privilegio que me permite, Señor, compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano.